Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Saludo cordial, Magisterio Antioqueño, colombiano, comunidad educativa en general. Un placer acompañarlos nuevamente en una emisión más de Despertar Educativo. Hoy originando nuestro programa desde el Parque Obrero del barrio Boston de la ciudad de Medellín. En este parque se encuentra el monumento El Obrero, creado en 1934 por el artista Bernardo Vieco. Esta obra es la representación de un hombre corpulento que lleva en sus manos herramientas manuales de trabajo. Desde este lugar precisamente salió la movilización del 1 de mayo, el pasado jueves, donde se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Además, allí salieron trabajadores y trabajadoras de la ciudad, por supuesto el Magisterio Antioqueño, donde salieron a defender sus derechos y reivindicaciones laborales. De esta forma comenzamos Despertar Educativo. Vamos con los titulares. Presidenta de Adidas destaca avances en negociación salarial nacional, orienta sobre recalificación pensional y medicina laboral e informa cronograma y requisitos para entrega del auxilio por estudio a docentes. Harold Ibargüen Mena, directivo de Adidas, brinda una reflexión sobre la educación pública y la formación docente y expone la importancia de las transformaciones sociales para el logro de cambios significativos en el país. En el marco del 1 de mayo, conversamos sobre la actualidad de las condiciones laborales a nivel nacional e internacional. También reflexionamos sobre las deudas históricas que se tienen con los trabajadores y trabajadoras. La diversión, la alegría y los juegos fueron el común denominador de la celebración del Día del Niño que llevó a cabo la organización sindical en el Acuaparque de Taires de Itagüí. Y a propósito del Día del Trabajador, es importante recordar que en Colombia se celebró por primera vez un 1 de mayo en el año 1914 con la llamada Fiesta del Obrerismo, un evento que reunió a miles de personas para exigir mejores condiciones laborales. Con este dato damos paso al informe de la presidenta de la organización sindical, Lidia Yasmín Morales Cuervo. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy con una bella frase tomada de la web que refleja la unidad y la fuerza colectiva. La unión hace la fuerza. Esta frase resalta la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes en la defensa de los derechos de los trabajadores. Magisterio Antioqueño. Finaliza la negociación entre el gobierno y las organizaciones sindicales a nivel nacional relacionada con el aumento salarial. En dicha negociación llegaron a un acuerdo sobre el incremento salarial para los empleados del Estado del 1.8% sobre el IPC causado para el año 2025 y el 1.9% sobre el IPC del 2025 para el incremento del año 2026. Es importante aclarar que la negociación en total no se ha terminado porque hay otros puntos pendientes que tienen que ver con asuntos laborales y demás reivindicaciones. Compañeros, con relación al procedimiento para la recalificación pensional por pérdida de la capacidad laboral, debemos tener presente el decreto 1655 del año 2015, en el cual se exponen 4 pasos para realizar el proceso. El primero es el que tiene que ver con el cumplimiento del periodo de recalificación, por lo tanto, tenga en cuenta que debe haber transcurrido 3 años desde la última calificación, pero si ya cuenta con resolución pensional, el tiempo se cuenta a partir de la fecha de emisión de dicha resolución. Segundo, la historia clínica debe estar actualizada y debe ser emitida por el especialista tratante con una antigüedad no mayor a 4 meses.
Tercero, debe adjuntar el documento correspondiente a la última calificación. Cuarto, en cuanto a la estructuración de la calificación, en esta se debe incluir el documento donde se detalla la estructuración de la calificación previa. Tenga presente, toda la documentación debe ser enviada en un archivo PDF al correo cepalominio@fomad.go.co. Por lo tanto, este trámite se gestiona directamente con la unidad de gestión departamental de manera virtual. No es necesario acudir presencialmente a las oficinas. Magisterio, con relación a la pregunta de cómo tramitar una cita por medicina laboral, es importante tener clara la información de la Circular Interna 002 de la Dirección Nacional del FOMAC, la cual define la ruta para la gestión de servicios en el área de seguridad y salud en el trabajo. Allí hay 3 pasos. El primero, el usuario debe acudir al especialista tratante para recibir la remisión médica correspondiente, la cual será necesaria para continuar el proceso. Segundo, una vez obtenida la remisión, el usuario debe dirigirse a la Secretaría de Educación de su respectiva entidad territorial para solicitar la verificación de la pertinencia del servicio, para que ellos emitan la solicitud formal al área de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, después de que la Secretaría de Educación envíe la información al FOMAC, ellos validan la oportunidad y pertinencia en la atención y, si es positivo, lo envían al prestador para la asignación de la cita. En este momento, el prestador atiende a los maestros en la torre médica del Centro Comercial El Tesoro en Medellín. Tenga en cuenta que no se generan órdenes de servicios directamente de la oficina del FOMAC de la ciudad de Medellín. Este procedimiento debe seguirse a través de la Secretaría de Educación correspondiente para garantizar tramitación y autorización del servicio. Por lo tanto, no se recibirán trámites directamente del docente. Para finalizar, les quiero informar a los maestros que salieron beneficiados con el auxilio por estudio que se les consignará el recurso correspondiente entre el lunes 5 y 19 de mayo del año en curso, en el número de cuenta que adjuntaron con la certificación bancaria. A los maestros que no entregaron la certificación bancaria no se les consignará hasta que la hagan llegar y tienen plazo de entregarla hasta el 16 del mes de mayo del 2025. A quienes les faltó documentación porque no lo entregó de manera legible, se les da plazo de entregarla hasta el 16 del mes de mayo del año en curso para poder validar con el requisito y hacer efectivo el auxilio. Los documentos los deben entregar en la oficina 406 de Adida o al WhatsApp 312-850-9090. Los docentes que no salieron beneficiados en este auxilio es porque no cumplen los requisitos, ya habían recibido el auxilio en algún momento, no llevan un año de estar afiliados al sindicato, puede ser que el maestro sea becado o no presentó la documentación en el tiempo establecido. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Un feliz y bendecido fin de semana para todos. Despertar educativo. Continuamos en Despertar Educativo y como lo mencionamos al inicio del programa, estamos desde el Parque Obrero, en el barrio Boston de la ciudad de Medellín, precisamente para que hablemos del Día Internacional del Trabajo, de la clase obrera, de la clase trabajadora, y para eso vamos a realizar un pequeño conversatorio con 2 personas que nos van a hacer reflexionar en torno a esta efeméride que conmemoramos cada 1 de mayo. Se trata de Juan Pablo González, él es periodista y también hace parte de la corporación Voces por el Trabajo, y Jorge Paredes, docente pensionado. Yo lo llamo activista social, sindical, cultural, porque siempre está muy activo con todas las dinámicas que le convergen y que le interesan al movimiento sindical. Juan Pablo, bienvenido a Despertar Educativo. Buenos días, Sebas, y buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días también a todos. Espero que se encuentren muy bien. Jorge, bienvenido también luego de esa multitudinaria movilización que se realizó el día jueves. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los maestros, a la comunidad en general. Bueno, ya conocemos la historia del Día del Trabajador a nivel internacional, el 1 de mayo, que los mártires de Chicago, pero hoy queremos reflexionar en torno a esta fecha y a esta efeméride de conmemoración. Yo quiero que comencemos respondiendo una pregunta, y es: ¿cuáles son esas luchas de los trabajadores hoy en día? Y quiero que las remitamos de pronto a nivel nacional y también a nivel internacional. Comencemos con Juan Pablo. Listo, Sebas, pues a ver, yo creo que una de esas luchas que se
que se han peleado, que se pelearon y que aún hoy, digamos, se tiene que blindar, consolidar, van hacia dos direcciones. La primera puede ser la libertad sindical, ¿cierto? La libertad de asociarse. Puede ser también digamos, ese derecho constitucional consolidado, consagrado ahí, pero alrededor del movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores. Y lo segundo es precisamente ejercer ese movimiento sindical en pro de una negociación colectiva, ¿cierto? Las negociaciones colectivas es el punto donde se consagra, es la acción donde se consagra ese movimiento sindical, donde se consagra, donde le da sentido el hecho de tener un sindicato, y eso como en términos generales. Yo creo que es importante lo que menciona Juan Pablo con relación a la negociación colectiva y a esas libertades sindicales que debe tener en este caso los trabajadores. Bueno, Jorge, ¿cuáles son esas luchas? ¿Está de acuerdo con Juan Pablo o también usted quiere abordar de pronto otros puntos de vista? Bueno, yo realmente comparto lo que nos plantea el compañero, pero insisto en que en la actualidad la consigna de los 3/8 es una consigna que tiene absoluta vigencia. Las palabras del compañero Parson, que muere en la horca, es de destacar, como dice que los 3/8 no implica que vamos a trabajar menos, sino que vamos a tener derecho a una vida. Entonces, por tanto, la clase trabajadora debe estar pensando también en elementos que dignifican su vida, como son la salud, la educación, el derecho a las pensiones. De esta manera, 1 de mayo, se reivindica no solamente como una fecha de reivindicación, sino de unidad de los trabajadores en todo el mundo. Y entonces es una fecha de solidaridad y de búsqueda de un sueño colectivo. Es reivindicar la clase social, la clase trabajadora. Y yo quiero, escuchando a Jorge, y para que los dos me respondan, preguntarles precisamente por cuál ha sido ese sector más atropellado en Colombia, esa clase trabajadora más atropellado, que se le han vulnerado más los derechos. Juan Pablo. Bueno, pues desde mi perspectiva, considero definitivamente que el sector más vulnerado y el más aporreado ha sido el campesinado, ¿cierto? Poner de relevancia dos asuntos: las profundas desigualdades laborales que viven hoy las mujeres trabajadoras en Colombia, ¿cierto? Los trabajadores informales y la comunidad LGTBIQ+. Hoy es menester, en medio, digamos, de estas nuevas luchas, de estas nuevas formas de trabajo, lo que tiene que ver con plataformas digitales, lo que tiene que ver con los influencers, streamers, con toda la inteligencia artificial, con todas las nuevas modalidades que están, digamos, implementando en el mundo laboral, hacer un zoom ahí. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa ahí? Jorge, también para usted, de manera muy breve, ese sector más vulnerado. Bueno, yo coincido en que el campesinado, y de manera específica considero que en nuestro país, si miramos unas generaciones atrás, digamos que todos tenemos una familia campesina y son muy dramáticas las condiciones de educación en el campo, cómo aún prolifera un nivel de falta de formación y de analfabetismo. Y a nivel internacional, pues los pueblos del mundo sufren el atropello del capitalismo, pero en particular Palestina sufre el atropello de no tener derecho a la vida, de no tener derecho a formar. Y aún sigue el imperialismo mostrándonos lo que es capaz de hacer con los pueblos del mundo donde él tiene sus intereses. Bueno, Juan Pablo, Jorge también dejó una reflexión interesante, y es esa deuda histórica que tienen otros gobiernos o que han dejado otros gobiernos con la clase trabajadora, con la clase obrera. ¿Usted está de acuerdo con eso y también quiere de pronto profundizar esa deuda que se ha tenido? Sí, Sebas, yo estoy de acuerdo primero con Jorge. Claro, hay una deuda histórica que yo quiero como ilustrarla de la siguiente manera. Estamos hablando que entre 1971 y 2023 el 63% de violaciones a derechos sindicales en el mundo sucedían en Colombia. Y creo que la deuda va primero hacia la estigmatización al ser sindicalista. ¿Qué significa ser sindicalista?
al estar eso ligado a otros procesos, digamos que el sindicalista es el guerrillero, que el sindicalista es el que destruye la empresa, que el sindicalista, es decir, esas frases motivadas con una carga emocional destruyen el movimiento sindical. Creo que la reparación colectiva del movimiento sindical es una de las deudas más complejas y que debe abordar hoy el gobierno. Y que vienen trabajando diferentes organizaciones y corporaciones como Voces por el Trabajo. Jorge, ya para finalizar, de manera muy breve, también este jueves pasado se salió a las calles defendiendo y respaldando la consulta popular. ¿Cuál es la invitación también para todos? Claro, sin desconocer que detrás de esta reforma hay una realidad nacional, como el contrato directo con la empresa fue una exigencia de los trabajadores bananeros finalizando la década del 20, aún en la actualidad tenemos grandes multinacionales que dicen no tener trabajadores en Colombia, sino empresas tercerizadoras. Entonces, mire, el contrato laboral, que es algo tan simple, pero me acojo también a lo que plantea el compañero en términos de una deuda, en términos de derechos humanos, porque se ha masacrado a nuestro pueblo, se masacró la UP, se masacran los líderes sociales, se masacran los sindicalistas. Entonces tenemos una deuda histórica tanto en términos de seguridad como en términos de regulación laboral. Y entonces en este momento apoyamos esa reforma necesaria que requiere nuestro país y que tiene un gran obstáculo desde el Congreso y la burguesía dominante. Juan Pablo, también de manera muy breve, el apoyo a la consulta popular. No, decididamente, hay que marcar porque recupera derechos que los teníamos, pero que se nos fueron quitados, negados en algún punto, y bueno, es el momento de plantear algunas soluciones de base y es por medio de la consulta popular. Bueno, con Juan Pablo González y Jorge Paredes vamos despidiendo este conversatorio y vamos a ver lo que ocurrió el fin de semana pasado en el acuaparque de Ditaires, en Itagüí, donde los niños, sobre todo los hijos y nietos de maestros sindicalizados, disfrutaron de un día de sol entre sonrisa, comida, piscinas, mucha alegría y sobre todo salud mental para los maestros y su grupo familiar. El pasado sábado 26 de abril se celebró el Día del Niño en Colombia y para la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, fue una fecha importante para continuar fortaleciendo la diversión, la alegría, la unión, el sano esparcimiento, el juego y la promoción de los derechos de esta población. En el acuaparque de Ditaires se dieron cita niños y familiares pertenecientes a la organización sindical para disfrutar de una fiesta de sol, agua y mucha alegría. El compromiso de nosotros como sindicato es que nuestros afiliados sean felices y que disfruten estos días de sol con sus niños, con sus parejas. Entonces, para eso es que realizamos cada una de estas actividades. ADIDA nunca deja pasar el mes de abril, el mes de los niños, sin festejar, sin acogerlos en estos espacios donde disfrutan de refrigerios, almuerzos, de zonas verdes y de una integración familiar desde la parte sindical. Nosotros programamos estos eventos con el ánimo de fortalecer ese bienestar del maestro. Se integran familias, se integran compañeros de trabajo porque hay un reencuentro y se disfruta al máximo, los niños están felices y nosotros también porque los vemos a ellos disfrutando de esta actividad pensada para ellos y para los profesores. Esta fecha no solo nos invita a contagiarnos de la inocencia y la alegría de los más pequeños, sino para continuar construyendo entornos seguros para los niños y las niñas del planeta, quienes con su existencia nos reafirman que son el futuro de la sociedad. Son ellos mismos los que nos contaron cómo la pasaron en su día. Estoy contenta por este paseo. ¿Por qué?
porque pues pude jugar con mis amigas, conocer más gente, nadar. La piscina es lo mejor que hay, tiene toboganes, tiene muchas cosas para uno divertirse. ¿Qué fue lo que más le gustó de este parque? Casi todo. ¿Qué es todo? La comida, los juegos. ¿Y qué mensaje le quiere dar a todos los niños que vinieron a este parque? Que disfruten, ¿Y qué más? que pasen buena piscina. Gracias a Dios por traernos a este parque tan maravilloso. Que sigan participando de estas actividades que hacen los profes. Con la forma de ver el mundo, la imaginación y con cada risa nos motivan a crear espacios en los que valga la pena soñar, creer y alcanzar lo propuesto. Gracias a quienes se unieron para llevar a cabo esta celebración del Día del Niño, donde los menores y los familiares disfrutaron de esta festividad. Bueno, primero que todo hay que agradecerle a Día por este espacio que nos brinda para darle oportunidad a nuestros nietos, hijos, que vengan a descansar y lógicamente que el espacio también es oportuno para nosotros los docentes desestresarnos de la labor que siempre descargamos en las instituciones. Es un espacio de sano esparcimiento, recreación, donde nuestros hijos se divierten, se distraen y con ello se celebra lo que se merecen, el Día del Niño. Además, hay que resaltar que estos espacios tenemos que todos nosotros los docentes aprovecharlos para nuestra salud mental, para la unión familiar, para salir de la rutina. Definitivamente estuvo espectacular. Muchísimas gracias por eso. ¡Muy bien! Y es momento en Despertar Educativo de saludar a nuestra compañera Alfonsina Botero, que se encuentra con el segundo invitado por parte de la Junta Directiva de la organización sindical. Adelante, Alfonsina, buenos días. Así es, Sebastián, buenos días a usted, a los docentes y a la comunidad en general. Hoy nos encontramos en el Parque de la Resistencia, aledaño al Jardín Botánico de Medellín, el Parque Explora y demás centros de interés para la ciudadanía. Hoy nos acompaña el secretario de Asuntos Pedagógicos e Investigación Docente, Harold Ibargüen Mena. Directivo, buenos días. Muy buenos días, Alfonsina, para ti y para todos los televidentes de este programa Despertar Educativo, particularmente para el Magisterio de Colombia y Antioquia. Directivo, ¿qué tal si iniciamos esta entrevista dialogando sobre el compromiso que tiene la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, con la educación pública y la formación docente? Muy bien traída la pregunta y el tema, Alfonsina, porque de hecho, como organización sindical tenemos la posibilidad de defender la educación pública, ha sido nuestro lema, y en ese contexto nosotros venimos trabajando de la mano con universidades a través de convenios para formar a nuestros docentes. Estamos pensando en hacer una oferta con diplomados, más o menos unos 10, 12 diplomados con las distintas universidades, entre ellas la Universidad de Tecnología y Educación de los Estados Unidos, la UNAD y la San Buenaventura, que son quienes de todos los convenios se han dispuesto para ello, porque tenemos que rectificar que tenemos 8 convenios con universidades. Entonces desde ahí estamos trabajando de la mano para contribuir a la formación docente. Pero también como sindicato de manera particular venimos avanzando en la realización de una serie de eventos año a año, y también es un aporte porque son encuentros internacionales donde compartimos experiencia con los ponentes o académicos de otros contextos que permiten que nuestros docentes puedan de alguna manera nutrirse de otras experiencias, de otras voluntades. Este año tenemos programado aproximadamente 6 eventos. Ahorita en mayo tenemos el evento de Etnoeducación, el Seminario Internacional de Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos. También le vamos a meter el tema de la diversidad. Viene un ponente peruano que es, digamos, asesor inclusive de la ONU. Viene también 2 ponentes mexicanos y algunos ponentes del orden nacional y local. Ahí hay un asunto importante y me parece que es una apuesta interesante que tenemos como sindicato, y nos interesa realmente
formar a nuestros docentes para transformar la educación y superar la crisis que hay. Entonces, aspiramos inclusive contar con los docentes. Lamentamos, eso sí, la decisión que ha tomado el distrito de Medellín, no conceder permiso para los docentes con un argumento que a mi juicio es débil, y no solo débil, sino falaz, y es que dicen que se niegan los permisos para los eventos de la organización, simple y exclusivamente para garantizar la prestación del servicio. ¿Y por qué digo que es un argumento débil? Porque Medellín tiene aproximadamente 12.000 maestros y al evento solo asisten 400. ¿Cómo no se va a garantizar la prestación del servicio si no llega ni siquiera al 0.5% la asistencia de los maestros de Medellín? Llevamos 12 seminarios en educación y cómo es posible que Medellín, el 13º, nos niegue el permiso y garantizarle a los maestros la participación. Importante esa acotación que hace y el tema de la formación docente, esos espacios para el aprendizaje. Cambiando un poco de tema, hace poco se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. Además, ese día el presidente Gustavo Petro radicó la consulta popular. ¿Qué hablar sobre ello? Sí, Alfonsina, es un asunto interesante porque es mostrar que el pueblo colombiano viene pensando, viene cambiando, viene evolucionando su forma de ver y mirar. Porque, como lo decía inclusive alguna vez Morán, en Colombia hay una crisis de argumentos y el argumento del Senado para hundir la reforma laboral era débil. Y era débil porque ni siquiera se prestaron para discutirlo. Pero cuando el presidente convoca y decide que le va a pedir al pueblo que sea el pueblo quien mire los beneficios de la reforma, sí aparece otra propuesta de proyecto laboral, pero también ahí sí dice el presidente del Senado, sí, vamos a discutir algunos temas. Me parece que ahí no hay solo una debilidad en el argumento, sino que también hay una crisis y un vacío ético profundo que nos pone en alerta a la sociedad colombiana. Y nos pone en alerta, ¿por qué? Porque si los senadores, que son los próceres de la patria, no solo no tienen argumentos, sino que éticamente no son capaces de asumir la discusión en torno a temas estructurales del país, ¿qué nos queda como pueblo colombiano para poder mirar? A mí me parece que tenemos que, el pueblo colombiano, las bases, todos tenemos que salir a votar la consulta, votarla masivamente, y en el 2026 tenemos que estar muy fuertes porque tenemos que volver a ganar la presidencia si queremos avanzar en la transformación y el cambio de un país como nosotros, donde la brecha es tan grande. Directivo, un último mensaje para finalizar que le queramos enviar a los docentes sobre esa lucha y esa transformación que se quiere lograr. Sí, de alguna manera decirle a los docentes de Antioquia y del país que es fundamental entender y comprender que si bien la educación no da dinero, no nos enriquece, sí es una herramienta fundamental para poder transformar el país. Es vital que nosotros nos formemos, nos comprometamos también con la formación de los niños, porque los niños son el futuro del país y nosotros tenemos una gran responsabilidad social para poder lograr esa transformación y ese cambio que el país necesita. Directivo, gracias por acompañarnos esta mañana en Despertar Educativo. Gracias a ustedes por la invitación, gracias al magisterio por escucharnos y siempre estaremos puestos. Así pues, hasta una próxima oportunidad. Y de esta manera llegamos al final de este programa Despertar Educativo, recordándoles que la cita es cada domingo a las 7 de la mañana por el canal regional Teleantioquia y los demás medios de comunicación de la organización sindical. Buen día. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.